Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos sean los invitados que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Le doy gracias a Dios por poderme fortalecer para pasar aquí enfrente y presentarles algo de la palabra de Dios, ¿no? Que es nuestra comida espiritual como cristiano, que es lo que necesitamos en nuestras vidas para seguirnos desarrollando, ¿no? y creciendo en el Espíritu. Esta semana, como siempre, me ha tocado hablar con gente interesante y pues uno tiene que, al momento y a la hora que se llegue, cuando cuestionan tu fe o preguntan algo sobre tu fe, tú tienes que estar, uno como cristiano, ¿no? Que lucha uno para estar en paz con Dios espiritualmente y con la conciencia de uno. Pues uno tiene que practicar bien con la espada, ¿no? Y esa espada que representa la palabra de Dios. Y saberse defender en igual manera con el escudo que representa la fe. Porque los dardos vuelan y andan volando y esos vienen del enemigo. Y pues uno como cristiano es el deber y la responsabilidad de uno pues de estudiar las Escrituras, de meditar las Escrituras, para cuando se llegue ese momento que tengas que defender tu fe, contender por tu fe, por la fe en general, pues sepas cómo, ¿no? Y es algo que yo le pido a mi Dios que me ayude a hablar, a saber defenderme, ¿no? Porque es mi salvación.
O sea, lo que está de por medio aquí, lo que yo he creído y por lo que uno pues se ha dedicado a llevarlo a cabo en la vida de uno. Vamos a pasar a la primera escritura aquí que apunté, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 3. Judas 1:3 lee: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice el Espíritu, me ha sido necesario exhortaros que contendáis por la fe. La fe que viene de oír, hermano, hermana, y el oír de la palabra de Dios. Cuando uno está contendiendo con alguien en las Escrituras, uno está afirmando lo que está escrito en la doctrina de Dios. Esta persona está diciendo esto, pero yo no encuentro lo que él está diciendo en la Biblia. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿O a la opinión del hombre? ¿O a lo que es palabra sólida de Dios? Y de eso uno se tiene que basar. Como me dijeron a mí, hay 3 opiniones. La mía, la de usted y la de Dios. ¿Cuál es la más importante sino la de Dios? Porque de Él es el reino, de Él viene nuestra salvación y de Él va a venir nuestra corona de vida, ¿no? Y también nuestro castigo si no hacemos de acuerdo a su voluntad. Y en igual manera, hermanos, cuando uno contiende con alguien sobre las Escrituras, no nomás se trata de ganarle, en otras palabras, ¿no? Sino de ganarse esa alma, hermanos, para Dios. De ganarse esa alma para Dios, porque esa persona puede estar en error, está en error doctrinal, y uno quiere enseñarle, ¿no? Instruirle en lo que está escrito. Más allá, yo no puedo hacer nada más de eso, más que instruirlo en lo que está escrito, porque Dios es el que da el verdadero entendimiento. Dios es el que abre el corazón al entendimiento. O sea, Pablo dijo, yo he plantado, Apolos ha regado aquella semilla del Evangelio, pero de Dios viene el crecimiento. O sea, y eso ya depende de Dios y el corazón de esa persona. Porque también dice la Escritura que muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero el propósito es de tratarte de ganar esa alma, ¿sí? De ganarte esa alma a Dios. Porque yo en igual manera, yo estuve en error. Y con las Escrituras a mí me instruyeron en el camino correcto. Fíjense bien en 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, vamos a empezar con el 22. Todo el contexto de la Escritura dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los que siguen al Señor, con un corazón limpio, querer agradar a Dios, de querer estar en paz con Dios, de querer seguir creciendo en Dios. Dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sabiendo que
engendran pleitos. Esa palabra contienda es pleitos. Ya cuando empiezan a levantar la voz, ya que empiezan a hacerse de palabras que, pues, insensatas, que ni al caso, que se montan en su soberbia. Ya deja el hombre, ya deja esa persona, ya deja ese corazón de razonar las Escrituras. ¿Sí? Y lo que queremos nosotros es razonar, porque Dios es un Dios de razonamiento. ¿Qué nos dijo Dios allá en Isaías? Si tus pecados fueran como el carmesí, dice, serían blancos como la lana. Ven y razonemos. Dice muy bien, no me acuerdo en Isaías, pero de eso se trata, ¿no? De que la Escritura es para razonarla, hermano. No es para sentirla. Hoy sentí que me cayó esto, que me cayó el otro. No, la palabra es para razonar y la palabra es para obedecer. En obedecer la palabra de Dios, así es como uno crece espiritualmente. 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, pleitista, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Apto para enseñar. ¿Cómo vas a enseñar si no estudiamos la palabra? Por eso, como decía, es la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos, que invocamos el nombre de Dios, que venimos a la iglesia, que queremos ser salvos, estar al pie de la letra cuando se trata de las Escrituras, de saber defender tu fe. Porque el diablo te quiere arrebatar eso. Dice, apto para enseñar, sufrido. Este sufrido no es un sufrido carnal, que el hermano León de las calles, que el hermano León no tiene que comer. No, este es un sufrido espiritual. Este es un sufrido que lleva a uno por dentro, espiritualmente, sufriendo los placeres del pecado, sufriendo las tentaciones del mundo, porque el mundo me quiere atraer, el mundo me jala allá afuera a hacer su voluntad. Y yo necesito ser fuerte en eso. Y yo no voy a ser fuerte en eso si no le pongo atención a lo que mi Dios me está instruyendo. Si yo le pongo atención más a mi amigo, que no está en las cosas de Dios, pues estaremos como aquellos ciegos y que los dos caeremos allá en un hoyo, porque hemos dejado la luz, que es las Escrituras, que alumbre nuestro camino. Sufrido espiritualmente, hermanos, porque uno obedece la palabra de Dios, porque uno trata de llevar a cabo la voluntad de Dios. Sufrido porque así quiere Dios que uno sufra las tentaciones, que uno sufra la corrupción de este mundo, que nunca se va a acabar, por cierto. Eso está ahí por siempre, ¿no? Hasta que todo esto deje de existir, y que para eso también hay día, pero ese día solamente Dios lo sabe. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre, que seas dócil, ¿sí? Calmado, corrija a los que se oponen. ¿Corrija con qué? Con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para redarguir el hombre en toda justicia, instruir el hombre en toda justicia, perdón. Pero ¿cómo voy a instruir si no le dedico tiempo a Dios? Eso es algo que usted debe de pensar. ¿Cómo voy a defender mi fe si no le pongo atención a las Escrituras? Si nomás abro la Biblia el domingo.
o el martes cuando venimos a los estudios. ¿Qué tipo de defensa voy a armar cuando se venga aquella tentación, cuando se venga a esas cuestiones de la fe? Van a pasar sobre mí. ¿Por qué? Porque no estoy en Dios. No estoy en la mentalidad del espiritual que debo de tener. Yo estando en la mentalidad de Dios en las Escrituras, puedo con todo gracias a Dios. No es por mí, sino es que Dios que está en mí. Porque como leyó el hermano, Dios hace que en ti, hace el hacer como el querer en ti. Pero ya depende de ti, tu fe en Dios, tu corazón, cómo estés tú con Dios. Y es algo que uno se tiene que estar revisando día con día, ¿no? Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. De Dios viene todo, hermano. De Dios viene todo, incluido el arrepentimiento. Dios le va a dar el arrepentimiento a aquella persona que de veras quiere conocer a Dios, que quiere ser instruido por Dios, que quiere ser salvo por Dios. Pero yo no sé el corazón de esa persona. Yo lo único que sé es que tengo que predicar el Evangelio. Yo lo único que sé es que tengo que armar defensa, que instruir, que corregir. Dios es el que va a lidiar con el corazón de esa persona, no yo. Yo no tengo el poder para hacer eso. Pero lo que yo sí tengo poder es de estudiar las Escrituras, de ser instruidos por ellas y en igual manera yo instruir a otro. No por mi fuerza, no por mi sabiduría, no por mi doctrina, sino por la doctrina de Dios. Para que ellos vengan a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad sino Cristo? Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquellos que el Padre acarrea a Cristo para que sean salvos. Porque así es el sistema, hermano. El Padre mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Jesucristo es el puente de las tinieblas a la luz. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo y no hay otro. Dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Wow. Y escapen el lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y ellos ni en cuenta que están cautivos a la voluntad del diablo. ¿Por qué? Porque se oponen a la sana doctrina, la única doctrina que les puede salvar su alma. Se oponen, algunos con malicia, algunos en ignorancia, queriendo defender algo que no es bíblico. Yo estuve ahí. O sea, yo sé lo que es estar en aquel lado. Estaba yo en el lazo del diablo. Yo pensé que estaba en lo correcto. Cuando iba a una iglesia donde se paraban mujeres a hablar, donde iba a una iglesia donde se paraban a tocar con la batería y todo eso, hasta me querían meter ahí porque toco la batería de vez en cuando, ya me estaban metiendo en el conjunto ahí. Si no fuera por la Escritura que me sacó de esa ignorancia. Pero algunos la practican como si fuera el mandamiento de Dios. Piensan que están en lo correcto. Así pensó Pablo. Pablo pensó que él estaba en lo correcto. Cuando andaba persiguiendo a las iglesias, cuando las andaba destruyendo, cuando las andaba dejando desoladas y se llevaban a los miembros a las cárceles, los cristianos. ¿Qué es esto nuevo? Dirían todos los judíos, que ha sobretomado todo Jerusalén, que la gente se está volviendo a Cristo.
pidiéndole permiso se me hace que era Caifás, no sé muy bien, no me acuerdo muy bien, al sumo sacerdote para ir a otros lugares, a arrestar a cristianos, a desolar las iglesias. Pablo pensó que estaba bien, hasta que se topó con Cristo, hasta que se topó con aquella luz que se quedó ciego 3 días, hasta que reaccionó y supo que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y siguió las instrucciones de Dios. Se le vino todo abajo a Pablo en ese día. Y es así, de igual manera como Pablo, me pongo a pensar, porque para ser un apóstol se requería que anduvieras con Cristo, que hubieras visto a Cristo. Pablo, se cumplió ese requisito en Pablo, ¿no? Cuando él lo vio, una luz. Dice la Escritura que Dios es el Padre de luces, una luz tan brillante que lo dejó ciego 3 días. Me acuerdo que fui a una junta a otra iglesia que iba, y estaba en línea, estaba una señora parada enfrente y llegaba una enfrente y lo tocaba así, ¿no? Ponía la mano ahí en la frente y ¡pum! Caían para atrás. Emoción, hermano, emoción. Eso no es el Espíritu, eso no es la obra del Espíritu, bíblicamente, ¿no? Pero ellos se caían para atrás. Y yo al pasar enfrente, se me quedó viendo la señora y me dice, tú eres apóstol de Dios. Vamos a ver, hermano. Hasta de apóstol salí ese día yo. Y yo ni lo sabía. Y la vergüenza mía, y sí lo creí, hermano. Dije, a lo mejor ese es un llamado. Es mi llamado que ser apóstol. Hasta que me tomo con las Escrituras. Y me dice el hermano, ¿acaso tú has visto a Cristo? No. Yo no le voy a decir nada al hermano, dije, porque no. Hay gente, hermanos, con fe genuina, que son de fe genuina, pero están en error. Y esta gente viene usualmente de las denominaciones. Les voy a dar un dato de Orange County Registry 2023. Globalmente, hay más de 45,000 denominaciones cristianas. 45,000 globalmente. Aquí en los Estados Unidos hay más de 200 denominaciones. En algún punto de su camino, hermano, usted se va a topar con gente de esta. Y es su responsabilidad, hermanos, de corregir, de instruir, usando la palabra de Dios, por supuesto. Es su responsabilidad de saber defender su fe, porque su fe la van a querer, ellos te van a querer entrar en confusión y decirte que esto no es esto, que decirte que esto es el otro. Cuando tenemos la doctrina muy clara, es simple el leer y obedecer y llevar a cabo. Ya si ellos no quieren obedecer la doctrina, el problema no es contigo, sino ellos van a tener problemas con Dios. Porque la doctrina no es mía, es de Dios. Por la razón que hice este estudio, hermanos, sobre este tema, a mí me tocó hace unos días hablar con una persona en mi trabajo que yo ni sabía que esa persona era de fe, ¿no? Hablando de las Escrituras, pues entramos al tema de la iglesia y luego
me dice esa señora, sí, porque mi pastora hace esto y esto otro y aquello. Y dije yo, ya después de que dijo pastoras, como que se me nubló la vista de los lados y lo único que me enfoqué fue en lo que acaba de decir, pastora. O sea, me puse a pensar, dije, ¿cómo? A veces que uno piensa que las palabras de uno van a salir muy fuertes o muy directos y ellos se van a ofender. Pero me pongo a pensar, qué insensata de manera de pensar la mía. O sea, si ellos se ofenden, se van a ofender de la palabra, no de mí, ¿me entiendes? Pero es un pensamiento que mente carnal lleva en sí. O sea que uno piensa que de uno va a venir el cambio. Sí, el cambio viene de Dios, no de uno. Le dije yo, mire, oiga, usted está en la misma situación, le digo, que yo estaba, porque es cierto. Yo iba a una congregación de dominacional y no era pastor, era pastora. Y le digo, eso no es bíblico. Así, claro, en cold turkey, como decimos, le digo, eso no es bíblico de ser pastora. Perdón, pero no voy a seguir en la conversación que, sí, no, o sea, viene algo que no, una bandera roja, pues tengo que sacar la escritura, ¿no? Y cuando uno, dice la palabra que cuando uno corrija, que usa 1, 2, 3 testigos, no me acuerdo que está hablando si un hermano ofende a otro hermano, ¿no? Que venga y si hermano no quiere escuchar, que traiga un testigo. Los testigos aquí representan, hermano, la escritura. Las escrituras representan los testigos, ¿sí? Y el primer testigo que traje, se me vino a la mente, es 1 Timoteo 2. Fíjense lo que dice el primer testigo para defender lo que le acabo de decir a esta persona. Oye, eso de pastora no es bíblico, le digo. 1 Timoteo 2, versículo 11. 1 Timoteo 2:11, el primer testigo dice, la mujer aprenda en silencio con toda subjeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa no es doctrina mía, hermano. Esa no es palabra mía, hermanas, sino palabra de Dios. Enseñar en qué, cuándo, dónde. Más precisos, el segundo testigo se encuentra en 1 Corintios. Que pase el testigo. 1 Corintios 14, 34. Vamos a ver lo que dice el segundo testigo sobre este tema. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Bingo. En las congregaciones. En la iglesia, hermano. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjense bien lo que viene después, hermano. Es indecoroso. King James Version, it says, it is a shame. 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Acaso ha salido de mí la palabra de Dios para yo decir lo que yo quiero, escribir lo que yo quiero? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esta escritura, hermano, wow. Si yo como cristiano me considero
una persona espiritual. Perfecto no soy, pero quiero pensar que soy una persona espiritual. Considero que esto, lo que está escrito del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos en adelante, son mandamientos del Señor. No son mandamientos del hombre. Entonces, ella dice, no. Ahí es cuando uno sabe el corazón de esa persona, ¿no? Uno, o sea, por sí mismo, Dios ya sabía, pero uno por sí mismo dice, bueno, si esta persona fuera una persona humilde, hubiera dicho, oh, nunca había leído esa escritura, es la palabra de Dios, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios, hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero ella dice, no, lee el libro de Esther, lee el libro aquel, lee el libro allá. Está bien, le digo, esos libros, sí, Dios usó mujeres en el Viejo Testamento para llevar a cabo el propósito. Pero ya de este lado de la cruz, el Espíritu nos dice que eso ya no es bíblico. ¿Cómo todavía estás defendiendo algo que no es bíblico? Yo te estoy dando escritura. Va a estar corrigiendo la palabra de Dios, no yo. ¿Por qué te opones a la palabra de Dios? Es lo que dice el Espíritu. Sí, quedamos de acuerdo, porque de hecho habíamos quedado de acuerdo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra es útil para redarguir, corregir, instruir, y viene de Dios. Es como uno conoce la humildad. Aquel eunuco cuando iba en aquella carreta, iba leyendo la escritura en Isaías. Dios le dijo a Felipe, acércate a esa carreta. Felipe se acercó y le dice al eunuco, ¿sabes lo que lees? Esta es la humildad, hermano. Esta es la humildad. El eunuco responde, no tengo quien me enseñe. No tengo quien me enseñe. O sea, eso es un corazón que está listo para recibir la semilla del Evangelio. No tengo quien me enseñe, enséñame, instrúyeme. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Corrígeme. Eso es un corazón humilde, esa es la humildad. Al contrario, no. Eso, desde ahí dije, no, pues, ¿cómo, no? Ya cuando una persona dice no, que ya se vuelve contenciosa, deja de razonar y ya eso ya no sirve para nada. Y luego aparte me dice, esa doctrina me recuerda a los de otra religión que andan tocando las puertas. Digo yo, no, oiga, esto es la palabra de Dios. O sea, si usted está teniendo conflicto con Dios, no conmigo. ¿Sí? Amalaya, en aquellos tiempos, cuando yo estaba sin Dios, que alguien me hubiera dicho directamente, oye, eso no es bíblico. Seguramente yo me hubiera ido con esa persona. Y por causa de que no ser bíblico, yo me he salido de muchas congregaciones. De muchas congregaciones yo me he salido. ¿Por qué? Porque no era bíblico. Yo me dije, yo no quiero vivir la mentira, yo quiero vivir la verdad. Y morir tratando de obedecer la verdad, de llevar a cabo la verdad. No quiero vivir una mentira. Y luego el pastor en aquel tiempo me llama y me dice, yo soy tu pastor, no tienes que andar hablando con otras gentes. Si tú tienes preguntas, pregúntamelas a mí. Todavía después de que me había instruido incorrectamente, ¿no? Está bien, le digo. Ya el hermano tenía el estudio bíblico, cafecito en las horas ahí.
Esto no me lo pierdo por nada, dije. Pero como dice, hermano, la Escritura, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Fíjense lo que dijo Cristo en Juan 15. Juan 15, 10. Juan 15, 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En su amor. Mandamiento de Dios, del Padre al Hijo, que viniera a morir por nuestros pecados. En aquel jardín donde, no me acuerdo del nombre, Getsemaní, estaba Cristo sudando hasta sangre, dice la Escritura ya, de lo que, porque Él ya presentía, Él ya sabía lo que Él iba a sobretomar, ¿no? El sufrimiento que Él iba a pasar. Y dice Cristo en oración, si esta copa, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que se haga su voluntad, sino que se haga su voluntad. Y Cristo fue el ejemplo, es el ejemplo perfecto para usted y para mí para seguir a Dios. Porque Él fue obediente hasta la muerte. ¿Qué nos dice una Escritura ahí en Apocalipsis? Sé obediente hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Recibirás la corona de vida. Hermano, para eso se requiere paciencia. Se requiere se requiere ser instruido por la palabra de Dios. Paciencia que viene de Dios. Cuando meditamos, cuando obedecemos lo que está escrito. Si yo hago a un lado la palabra de Dios, mi mente vuela por todos lados. Necesito mantener en sujeción a este cuerpo mío, a esta mente mía. Y eso solo se hace con la palabra de Dios. En igual manera, uno dice, cuando yo estaba hablando que ya sabía que no íbamos a llegar a nada, ya cuando se negó, ya no quiso razonar, ¿no? Pensé y dije, bueno, el verdadero entendimiento viene de Dios. O sea, yo por mi parte hice lo que estaba en mi poder de hacer, que era instruir, usando la Biblia. Y en igual manera, yo estoy abierto, hermanos, si yo cometo un error, digo algo que no está en la Biblia, yo en igual manera estoy abierto a ser corregido, tal y en cuando usted me corrija con la Biblia y no con su opinión. Voy a terminar con 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice así, versículo 3, perdón. Primera Timoteo 6, 3. Primera Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Fíjense, hermano. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Ese es TBN. TBN está lleno de ese tipo de gente que toman su dinero, así como tomaron el mío. A vergüenza mía lo digo, le mandé $10. Ojalá que les hagan, cuando estaba en la ignorancia, ¿no? Ojalá que les haya servido de algo, porque son los últimos días que les mando. Y todo por la ignorancia, por no saber las Escrituras. Me pasó eso, ¿no? Pero el mundo está lleno de ese tipo de gente, hermanos, que quiere hacer ganancia de algo tan puro que es el Evangelio, de algo que es para la salvación. Así de corrupto es el hombre. Y así en igual manera, uno debe ser astuto y estudiar las Escrituras para saber defender la verdad, para saber, cuando se llegue ese momento, armar buena defensa, que esa persona reconozca por la palabra que está mal. Y eso va a ser entre Dios y aquella persona. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio. Ojalá les haya servido en algo. La palabra de Dios edifica y uno siempre debe estar haciendo tiempo para Dios, ¿no? Con eso los dejo, que Dios los bendiga. Gracias.